muy contento de estar entre ustedes aquí compartiendo un par de cositas que están ocurriendo en casa. Ya en casa vemos los videos de Nueva Vida. ¡Qué bueno! Te están viendo en tu casa ahora por Liberty. Qué bien se siente. Tener el televisor con cosas lindas y positivas y los mensajes. En una llamé a mi hijo, lo saqué de su cuarto. Ustedes saben que los adolescentes pasan tiempo en su cuarto de juego. Sí. Flaco, baja. Vamos a sentarnos aquí a ver palabra de Dios en forma cantada. Bien chévere, se siente bien cool. Y esta mañana lo abracé con ese tema tan espectacular que hablaron de los niños. Magdiel, yo le dije, tú eres una bendición, qué bueno que estás aquí, que has crecido, que nunca tuviste problemas como muchos niños que tienen dificultades. Dios te ha dado la bendición de estar en este hogar. Y él me miraba y decía, ¿por qué, papá, tú dices todo esto? Y dice, nada, escuchando la radio, sabiendo de qué bendición está hecha nuestra vida, es que viene directamente del Padre de las Luces. Así que contento, muchas cosas buenas, un poco más de velocidad en las computadoras de la casa, un poquitito de videos cristianos. Qué rico se siente como que estar conquistando cada día un poquitito más, volver a algo de la normalidad que teníamos antes, ¿no? Y como siempre traigo algo que me pregunta un paciente. Y yo digo, bueno, si usted me lo está preguntando, yo creo que muchas mujeres que estarían preguntando lo mismo. Aquí. No es francés. A ver, explíqueme ese nombre, por favor. No es francés. Ajá. Doctor, ¿qué son los quistes de Nabotians? ¿Qué es eso que dice el sonograma? Ajá. Tengo algo malo en el cuello y como todo el mundo sabe que el Papa Nicolau lo obtenemos de la parte cervical, la parte inicial del cuello del útero o la matriz, como la gente usualmente le dice. Pues obviamente cuando el radiólogo, que tenemos radiólogos espectaculares con las descripciones que están haciendo y las maquinarias que están utilizando en estos días, pues describe una parte en el área del cuello de la matriz o el cervix, unos quistes de Nabotians, se ven y se observan que hay que correlacionar clínicamente. Entonces le ponen todo este armamentario de palabras interesantes que obviamente pues el que pues no ha estudiado medicina dice, oye, pero muchas palabras juntas, eso suena como que importante, como que preocupante. Y entonces ves la cara de angustia de un paciente y dice, ay doctor, recuérdese que yo tuve el Papa Nicolau alterado o que yo tuve HPV 16 o 18, que son los virus que más queremos estar vigilando por aquello del cáncer cervical. Y entonces me dice, tengo algo malo, y es esta preocupación y este miedo, ¿no? Y la realidad que los quistes de Nabotians son simplemente hallazgos fisiológicos que se dan en la normalidad del cuello. Okay. Y ya usted sabe, cuando usted le dice a una persona, eso es un cambio normal en ti. Es como la gente, yo tengo quistes ováricos. Dicen, pues que todas las mujeres tienen que sea un quistecito en el ovario. ¿Cuál? El que va a ovular. Porque se desarrolla, madura para expulsar el óvulo. ¿Ese quiste duele? Todos los quistes de alguna manera podrían doler dependiendo de sus características. Porque si el quiste que tú utilizas o el ovario utiliza para ovular, está cerca de una arteriola, una vénula, donde rompe, hay algo de hemorragia, sí va a doler. Si sí, no, porque ese proceso de ovulación es igual o más doloroso que la menstruación. Sí, muy parecido, sí. Sí, pues entonces quiere decir que se está rompiendo quistes también en ese proceso de ovulación o lo de... Uno solo. Uno solo. Uno solo, o cuando son gemelos fraternos, pues serían dos. Si son trillizos que no se parecen, pues tres. O sea, cada óvulo ejerce esa liberación de ese quiste, debo decir, del óvulo para que entonces la fimbria lo atrape y entonces ocurre el proceso de fecundación en la trompa, viaja y se siembra en el endometrio. Ahora bien, el quiste no es francés, el quiste de Nabotians es un quiste básicamente fisiológico, es parte de la mucosidad que se prepara en un tejido muy cercano donde se toma el Papa Nicolau. Bastante cercano, le diría a usted milímetros. No más de 1 centímetro de distancia, ¿no? Es en esa área porque hay un tejido que se va transformando y así se llama el área de transformación, donde aquellos profesionales de la salud que nos están escuchando saben que el tejido columnar en ese área comienza a transformarse y producirse en un tejido escamoso. Eso es por decirle algo bien descriptivo, usted sabe lo que es una columna, que es algo tubular,
o rectangular hacia arriba, se va aplanando hasta que queda prácticamente una célula totalmente aplastadita, que ese es el tejido escamoso. Y esa transformación ocurre por ahí en ese tejido, y muy cercano a ellos están estas células que producen mucosidad, producen secreciones, y esas secreciones muchas veces quedan atrapadas. Al quedar atrapadas, forman ese quiste. Cuando el radiólogo está haciendo ya sea un sonograma endovaginal o tal vez uno pélvico, pienso yo que es por el endovaginal, que es el más cercano, comienza a ver estas estructuras redondas y oscuras. Entonces, él sabe que por estar en esa área son quistes de Nabothians. Son totalmente benignos, no hacen daños. Esos no creo que den dolor, eso no está nada de asociado a los quistes ováricos, no tienen nada que ver, no tienen nada que ver con los fibromas ni con los con la adenomiosis o la patología que ocurre en el útero, donde hay sangrados anormales. Virtualmente no tiene que relacionarse con ninguna de las patologías o de las enfermedades que mencionamos en la mujer. Es totalmente benigno. Es como decir, me salió un barrito y me lo tengo que explotar porque me molesta. Es así de simple. ¿Y por qué usted está trayendo este tema? Porque es que ya como la segunda o tercera persona que viene en un estado de nervios, bien preocupado porque hay unos quistes muy raros, entonces le damos ese nombre que no es francés, ¿verdad? Nabothians. Entonces todo el mundo piensa, pues tiene que ser algo malo porque así tiene ese nombre tan esotérico, tan raro, tan diferente, tan distinto. Y no lo es. No lo es. Simplemente es un cambio fisiológico y presupongo, no lo he buscado directamente, presupongo que el científico o la persona estudiosa de esta área fue el que lo describió, y al describirlo, pues le pusieron el nombre de él, del Nabothian, que es lo que entiendo que ocurrió. Como sabemos que están las leyes de Newton, Edison, toda esta gente científica, ¿no? Que en honor a ellos les ponemos el nombre. Así que no hay que preocuparse por eso. Pero entonces eso tiene que ver con las secreciones vaginales que tengo. Tampoco. Es que tenemos una mala concepción de que los quistes son malos. Entonces tenemos que ir a orientar al paciente que el quiste, como usted lo conoce, que todo el mundo ha sido bien sensacionalista, es simplemente una expresión fisiológica de cosas que están ocurriendo en tu cuerpo. Luego, si pasa algo dentro del quiste, excrescencias, se llena de un material raro, eso es otra cosa. Entonces esa descripción del quiste es el que nos da a nosotros la ciencia, lo que necesitamos para poder entonces hacer salud en el paciente. Okay. Juan me está mirando como que... No, okay. yo te escucho hablar y digo, Señor, gracias porque me hiciste hombre. Yo también. Lo único que conozco es la próstata y esa es la única complicación que los hombres en algún momento tenemos que ir a cuidar, Fernán, ¿verdad? Eso, sí, pero las eso... mujeres es trompas de falopio, el útero, los ovarios, el canal vaginal, y todas tantas condiciones, el quiste tal, el quiste otro, el otro. Son muchos, sí. Y yo me río porque las pacientes también vienen así, no son los varones nada más. Las chicas también dicen, de hecho, usted no ha escuchado esta frase. Ajá. ¿Quién no fuera varón? Dice, ¿a que eso lo dice el día que ovula? ¿Cómo usted lo sabe? Exacto. Y también lo dice el día que estás menstruando. A eso voy, doctor. Y me miran así con esta cara. La cara literalmente es Transformers. Nosotras siempre tenemos dolor. O sea, en el proceso de ovulación, antes y después, durante la menstruación, es un constante dolor. Mi gente, no hay ganas de ir al baño. Que a veces, sí, porque... Que los varones resolvemos y ya. Sí, que van al baño a resolver y ya. Ay, mi madre, qué comparativo. Sí, porque es que hay un dolor. ¿Es una indirecta para mí, para Fernán, eso? Sí, para ustedes dos, que si me ven inclinada aquí... Nos está tirando. ¿Ves? Pero vienen unas pastillitas para esos dolores. Pero bueno, lo que pasa es que ya me están comprometiendo para un segundo programa para hablar de lo que es dolor, el dolor fisiológico, el dolor patológico, el dolor crónico versus el dolor agudo. Vamos a hablar de eso y vamos a trastocar todos esos ejemplos. Lo que pasa es que el dolor de ustedes es un dolor agudo, momentáneo, porque lo que está ocurriendo es un proceso fisiológico que requiere fuerza.
La ruptura del quiste requiere esa fuerza para poder enviar el óvulo. Doctor, pero ¿cómo yo le puedo decir a mis dos compañeros que son nenes? Eso es normal, yo decirles hoy me duele. Mándalos a coger un cursito de ciencia. No, nosotros nos damos cuenta, lo que pasa es que somos, ¿verdad? Imagínate, somos casados, nos damos cuenta, Por eso, pero no decimos nada. Pero las nenas no se decimos atreven nada. a llegar al trabajo. ¿Cómo yo voy a llegar a mis trabajos, los diferentes que tengo, diciendo, hoy tengo un dolor? No me pregunten de qué. No. ¿Cómo Tú vas a decir, uno- el hace? jefe, Ajá. el jefe que nos escucha por Nueva Vida Ajá. y luego nos va a ver por televisión va a decir, ¿de cuál de todos los quistes que dice el doctor es ese dolor? ¿De cuál de todos? Déjame buscar mi librito, que yo tengo mi libreta, como él dice los sábados, con libreta en mano. O sea, yo lo apunté. ¿De cuál de todos? Para ponértelo aquí en el reporte que te excusaste. Pero eso me gustó. Voy a decir, hoy tengo dolor de quiste, ya. Ok. Hoy me duele el quiste. De ovulación, por el quiste. No se le ocurra decir de Nabotians, que eso no dan dolor. Eso no dan dolor. No, Eso pero se le fuera de excusa. broma, lo cierto es que duele fuerte, él hace así, lo que me está... Entonces, el pulso. ahora que tú mencionas el dolor, sería bien Sí. interesante decir, porque hay un grupo de mujeres, y se me salieron las lágrimas de la risa, hay un grupo de mujeres que dicen, ay doctor, yo no digo nada, pero yo evalúo mi ovulación, yo sé que estoy ovulando, yo he tenido 3 hijos, pero a mí no me da dolor. Ni siquiera tengo dolor en las reglas. Wow, Y esas mujeres, Hay esas mujeres hay que privilegiadas. estudiarlas. Estas son las mujeres que los hombres son felices con ellas, ¿verdad? Que no se quedan de dolor. Ok. Y es que eso obedece, obviamente, en inglés se llama genetic makeup, o sea, tu genética, la que tú has heredado. Hay mujeres que tienen una constitución fisiológica totalmente diferente en el sentido del dolor. Y no hay quiste que valga. No hay quiste que valga. Esas mujeres no sienten nada. Inclusive son las que usualmente transicionan a la menopausia sin tampoco tener cambios fisiológicos. Mira Dice, eso. y yo no he sentido nada, yo estoy preocupada, doctor, porque entonces vienen las que tienen mucho dolor y las que no les ha pasado nada. O sea, ¿será que yo soy un objeto raro? O sea, porque es que estoy escuchando a todas mis amigas que les duele. No, corazón, ¿no? Que gloria a Dios. Ojalá la bendición que tú tienes arropara a todas las mujeres de este país si no tuviesen dolor. Y es que fisiológicamente son diferentes en ese sentido. Eso obedece a que muchas de las mujeres tienen entre hábitos nutricionales, estilo de vida, cómo absorben los alimentos, tienen en su armamentario moléculas, y ya me estoy yendo demasiado técnico, pero lo tengo que decir para que usted sepa por qué. Tienen moléculas que pueden combatir todas aquellas moléculas, valga las redundancias, que son inflamatorias, como el ácido araquidónico, que es una de las cascadas de eventos que produce dolor cuando rompen estas moléculas a producir todos los efectos bioquímicos para producir la inflamación, porque lo que duele es el proceso inflamatorio. Ahí hay un proceso inflamatorio y el cuerpo reacciona a. Hay gente que reacciona diferente y obviamente hay gente que tiene diferentes, lo que se llaman umbrales para el dolor. Eso es qué nivel tengo para decir tengo dolor. El estímulo es el mismo, pero no todo el mundo lo siente igual. Pasa con los diabéticos que pierden esa capacidad de sentir en sus extremidades inferiores, los dedos, cuando ya hay una diabetes avanzada, ya no sienten porque el estímulo cambió. Su umbral cambió al deteriorarse el sistema nervioso periferal, donde ya no siente dolor. ¿Ok? Así que el umbral es importante, estilos de vida y lo que tú heredas genéticamente. Así que no todas las mujeres son iguales, así que, pero te aseguro que el dolor no es por el quiste de Nabotians. Ese no es. Así que cuando usted vaya al médico, un consejito. Si se va a poner nerviosa, no lea el resultado. Deja que el doctor lo lea por ti. Eso es tan difícil, doctor. Y buscar en Google a ver qué. No. Es una cosa impresionante. Otra cosa que pasa, porque llegan nerviosas, no por un quiste de Nabotian, sino porque llegan nerviosas porque leyeron algo en las embarazadas. De momento tú envías ustedes saben que la primera visita prenatal tiene yo no sé cuántos laboratorios, yo ni los cuento, yo sé que están todos ahí. Y también depende del paciente si tiene otras condiciones, pero el grupo básico es sustancial. Son unos cuantos tubitos de sangre. Y ellas llegan y abren su sobre y de momento ven rubela positivo. Este es otro ejemplo de por qué.
vienen nerviosas con el resultado del sonograma por el quiste de Nabothians, que es algo benigno. Aquí tenemos otra cosa benigna que les tengo que decir, como nota al calce. Llegan y dicen, doctor, llorando, atribuladas, angustiadas, que algo salió mal. Y entonces estoy yo diciéndole a la enfermera, termina, pásame los laboratorios, que tengo esta paciente que está malita. No, porque yo tengo algo. Entonces están tan nerviosas que no articulan el nombre y el apellido. Y entonces llegan con la prueba de, ella la buscan todo y la ponen ahí la primera que hay que ver. Rubela. Y yo la miro, ok. ¿Y qué te preocupa de eso? Doctor, yo leí. Positivo. La rubela le hace daño al bebé, malformaciones, esto, aquello, lo otro. Y me describen una enciclopedia espectacular. Pero ahí dice Rubella Titers, títulos contra la rubela. ¿Ok? El anticuerpo. Y después que ella termina, dice, mi amor, te tengo que informar que gracias al Señor Dios Todopoderoso, como dice Marlene Arroyo, te vacunaron contra la rubela y la rubela no te va a alcanzar. Y por eso dice reactivo positivo, porque estamos midiendo que te hayan vacunado y hemos casi erradicado la rubela sobre la faz de la tierra y usted no va a tener un bebé anormal y no va a tener bebé con malformaciones. Ven el paralelismo. Los quistes de Nabothians no hacen daño, no hay por qué estar asustado, no es parte del Papa Nicolau, no te va a dar cáncer. Y la mujer es embarazada, bendito. La rubela positiva significa que te vacunaron, que tienes título, que está todo bien. Y ya usted sabe el bloque que tenían acá atrás, el peso que tú le has liberado a una embarazada al decirle que rubela positivo es que usted fue vacunada a tiempo, que todo está bien y que usted va a tener un bebé normal. Wow. Y ahí entonces puedes respirar. No, que si respiran, la oficina se quedan sin oxígeno porque ya hacen. Hay que esperar, no, pero es cierto, hay que esperar a llegar al doctor que lea el resultado porque todos tenemos la tentación de que cuando le entreguen las manos, déjame abrirlo, déjame ver cómo lo interpreto. Los varones somos un poco diferentes. Los varones podemos ir sobre. Las mujeres. Flaco, dime qué hay ahí. ¿Está todo bien? Sí. Porque nosotros tenemos la perspectiva. Es que el varón es así, ¿sabes? Sale a la calle, va a trabajar, esto va a estar bien. Pero las mujeres no, las mujeres son más inquisitivas. Pasa lo mismo con los medicamentos, ¿no? Sí, y con el huerto del Edén también. Por eso fue que él estaba tranquilo descansando y ella se fue caminando por el huerto y dice, oye, aquella manzanita se ve chévere. Porque ellas son más inquisitivas, ellas buscan más. Por eso las mujeres siempre son innovadoras, que si el maquillaje, que si el pelo, que si la tendencia, que si la ropa, la economía la mueven ustedes. Óyelo. Sí. Y los varones estamos agradecidos por ustedes. ¿Ustedes saben por qué? Porque el Señor dijo en la palabra, no es bueno que este individuo esté solo. Son medios aburridos. Vamos a ponerle gente entretenida. Vamos a poner a su lado una ayudidonia que se llame mujer. Mujer, no te preocupes por los quistes de Nabothians. Qué bien. Son buenos, son benignos, son parte de tu fisiología. Mamá embarazada, déjale los laboratorios al doctor. La rubela positiva, te vacunaron y todo va a estar bien. Doctor William Ruiz. Cero preocupación para Fernan y para mí de los quistes de Nabothians. Ni ninguno de eso, olvídate de eso. Tranquilo, papá, eso no nos da nosotros. Eso no nos toca. Eso no les toca. Pero entonces cuando yo venga con dolor de quiste, se lo voy a decir. Dolor de quiste. Es Nabothians. Es ovulación, esa está buena. Estamos allí en el 423, 2424, ya se convirtió en el cuadro. También es un teléfono del siglo XXI, ya es una modalidad electrónica donde usted puede enviar su texto, porque la computadora levanta el texto y automáticamente podemos contestar su texto, que es mucho más fácil que dejar un mensaje de voz. Dios me lo bendiga. Gracias, tengo a Willy. su esposa mandándome fotos de cómo me veo en TV. Así que aquí está la evidencia de que en la casa del doctor hay TV. Qué bien, qué chévere.